En el espacio del noticiero El Sol de las Noticias tenemos la oportunidad de invitar tanto a damas como caballeros de alto conocimiento en los diferentes campos de la vida. A veces hablamos de cuestiones espirituales, otras veces hablamos de política y hoy vamos a hablar del tema legal. He invitado a la abogada Fabiola Rosa Vigil, una reconocida abogada de nuestro país que tiene muchos conocimientos en el área de las leyes en Honduras, y básicamente hoy vamos a hablar del tema de cómo usted puede crear una empresa desde el punto de vista legal. Muchas veces la gente evita crear una empresa, pero ahora con todas las presiones que hay por parte del Estado, usted tiene que convertirse en un empresario desde el punto de vista legal, porque hay ciertos requisitos al momento de facturación, que es obligatorio, y otros temas. Pero con ella lo vamos a abordar con mayor claridad, y yo le quiero agradecer de antemano a la abogada Fabiola Rosa Vigil por darnos este privilegio de poder tenerla en el programa esta mañana. ¿Qué tal? ¿Qué tal de Año Nuevo? ¿Cómo están esos ánimos? Pues muy bien, con muchos ánimos y con muchas expectativas para este año. Siempre enero trae pues deseos de nuevos comienzos y eso se ve realmente con la gente que llega al bufete que dice tengo que hacer algo por las situaciones del año pasado que fueron muy duras, mucha gente perdió su trabajo, la situación de los huracanes también que nos azotaron, hay mucha gente que se tiene que levantar y mucha gente llega, bueno, yo necesito hacer algo, necesito activarme económicamente, necesito poner una empresa, necesito declararme comerciante individual y es necesario que para que usted lo haga tenga la asesoría correcta para evitar después problemas en un futuro. Vamos a ver quiénes son los comerciantes. Son las personas naturales titulares de una empresa mercantil o las sociedades constituidas en forma mercantil. Se presume legalmente que se realizan profesionalmente actos de comercio si la sociedad quedó constituida de forma mercantil o cuando se realicen actos que hagan que tenga el convencimiento el público y que tenga el convencimiento un comerciante prudente de que está realizándose actos de comercio o cuando se abre un establecimiento. Tenemos en Honduras mucha economía informal, gente que no se declara comerciante, gente que no legaliza y que está realizando actos de comercio. Entonces es necesario, como consejo, se lo digo, es necesario que regule su situación legal. Ahora, en esto ya creo que podríamos entrar en tema. El comerciante individual, ¿qué condiciones tiene? ¿Qué limitantes tiene el comerciante individual al momento de constituirse? Fíjate que por lo general la gente que llega dice comerciante individual, quiero declararme comerciante individual. Y es que es muy fácil, la escritura es muy corta, muy fácil, el nombre, las generales, cómo quiere a qué tipo, qué giro va a tener, a qué se va a dedicar, pues en los actos de comercio. No requiere un mayor capital fundacional, entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo dice, no, pues me declaro comerciante individual, y está bien, o sea, es legal, sin embargo, tiene una pequeña limitante que la mayoría de gente no lo sabe, que es que le pueden perseguir sus bienes completos, o sea, todo lo que yo tenga a nombre de Fabiola Rosa o lo que usted tenga a su nombre puede ser perseguido en caso de deuda. Y tal vez son bienes que usted adquirió de otra manera, que no lo adquirió en sus negocios, sino que sus bienes personales pueden ser perseguidos por sus acreedores. Esa es la limitante que tiene el ser pues comerciante individual y que la mayoría de gente no lo sabe. Entonces, por lo general siempre dicen, no, yo quiero ser comerciante individual, pero tienen que saber que quedan expuestos en ese sentido. O sea que es la persona en sí la que responde por todo, por cualquier acto, y que regularmente el empresario o el comerciante se legaliza no con el objetivo de andar haciendo cosas fuera de la ley, pero hay circunstancias propias del comercio que a veces le dificultan ponerse al día en los pagos.
Entonces, en el caso particular es, si tiene una casa y tiene una deuda, van sobre su casa, sobre su vehículo o sobre el equipo que él tenga, en caso de que haya una actividad, una cuestión legal. Así es. Y mira, como tú dices, nadie dice voy a poner una empresa para fracasar, o son muy pocos los que dirán yo pondré una empresa para estafar, ¿verdad? Sin embargo, hay situaciones que a veces no están en la mano del comerciante. Mira lo que pasó ahorita en el sector de La Lima, en el sector del Valle de Sula. Pues un fenómeno arrasó con muchas empresas que estaban ahí, ¿verdad? Afectó bastante lo que es la economía. Entonces, no está en las manos del comerciante esa situación, sin embargo le afecta directamente al comerciante, ¿verdad? Entonces sí tenemos que prever cualquier situación en un futuro y sí, como les digo, declararse comerciante individual es legal, es bueno, sin embargo la responsabilidad pues llega a todos los bienes de la persona. Ahora, en este sentido, es importante entonces que el comerciante individual se inscriba en lo que es la SAR, porque algunos comerciantes dicen, no, yo me declaro comerciante individual, pero eso de declarar impuestos o ir a la SAR o tener el registro tributario nacional, pero ahora se volvió una necesidad, es obligatorio en cada acto. Claro que sí, para realizar los actos de comercio tú tienes que emitir una factura y para emitir esa factura tienes que pasar todo el proceso que te indica la SAR, tienes que tener tu RTN, tienes que pues estar haciendo las declaraciones y eso es parte de la normalización que se tiene que hacer cuando se es comerciante, o sea, pasar del sector informal ya a formalizar lo que es los actos de comercio. Así que sí se tienen que hacer, pero hay otras opciones, o sea, lo del azar con todas las sociedades lo tienes que hacer. Pero en cuanto a la responsabilidad, hay otras opciones que el código te da, ¿verdad? Que es también que formes una sociedad, una SDRL, que son las más comunes aquí en Honduras, o una SA. Realmente nuestro código nos habla de varias sociedades, que está la sociedad en nombre colectivo, la comandita simple, la SDRL, como hablamos, la anónima, la comandita por acciones. Sin embargo, algunas de ellas están en desuso porque ha evolucionado más el comercio, entonces las que sí han prevalecido es la SA y la SDRL. La sociedad de responsabilidad limitada es la que existe bajo una razón social o bajo denominación cuyos socios están obligados al pago de sus aportaciones sin que las partes sociales, que nunca estarán representadas por títulos valores, puedan cederse sino en caso y con los requisitos que establece el Código de Comercio. El capital inicial es de 5,000 empiras y se dividirá en partes sociales que pueden ser de un valor desigual, pero que tienen que ser múltiplos de 100. ¿Qué significa esto? Así como, se oye así como un poco raro lo que les digo, pero, o sea, como muy técnico, pero se los quiero explicar más fácilmente. La sociedad de responsabilidad limitada, lo que usted aporte es lo que responde. O sea, lo que usted aporte a la sociedad, su capital, el capital que usted tenga, la sociedad en sí, la empresa en sí, es la que responde, no sus bienes personales. Y aquí es importante porque hay gente que dice, no, bueno, todos mis bienes, como para protegerme, los voy a poner a nombre de mi empresa. Entonces ahí también corre un riesgo, porque si no se maneja bien, porque por parte de una gerencia no se maneja bien una empresa y hay algún fracaso, se van todos los bienes, responden todos los bienes. Sí, pero yo entiendo lo que tú dices. Hay gente que forma SDRLs o forma varias empresas, una con la que realmente trabaja y la otra con la que trata de proteger los bienes. La gente juega y especula bastante, ¿verdad? Al respecto, pero sí, lo que esté a nombre de la empresa, eso responderá ante los acreedores. Eso tienen que saberlo, ¿verdad? Ahora, los beneficios de crear una empresa de sociedad de responsabilidad limitada.
Es de fácil manejo, es muy usada en nuestro país, es muy conocido, ¿qué le voy a decir? El manejo de la SDRL no necesita una gran cantidad de socios y de hecho con las reformas que han habido últimamente aún puede ser una sociedad unitaria, o sea, con un solo socio, ¿verdad? Está en la ley, está aprobado, así que antes se pedían 2 socios por lo menos, por lo tanto tú mirabas muchas empresas que tenían uno con el 98% de las aportaciones y otra persona con 2, porque lo que querían es no ser comerciante individual, entonces buscaban a la esposa, al hijo, a un amigo, entonces le ponían un porcentaje pequeño de aportaciones y la parte decisoria pues la tenía el que tiene más aportaciones. Pero después vino la reforma de la ley que dice que solo una persona puede también ser socio de una SDRL. Es, como te digo, la más usada, se utiliza para empresas que van creciendo porque no tiene esa gran cantidad de socios. Se maneja con un gerente o puede tener 2 gerentes también que pueden actuar en conjunto o indistintivamente, ¿verdad? Según hayan decidido así en la escritura constitutiva más que todo, o el poder que se les entregue a ellos, pueden actuar de esa manera, pero sí es de más fácil manejo, ¿verdad? Ahora, ¿qué responsabilidad, por ejemplo, a lo interno, cuando se forma una sociedad de responsabilidad limitada? Pero digamos hay 3 socios, uno de ellos es minoritario. Ante la ley todos son iguales al momento de hacer algún reclamo. Y tienen derecho a voto. Tienen derecho a voto, pero ¿qué le puedo decir? El que representa mayor cantidad del capital de la sociedad, obvio que tiene una mayor parte decisiva. Entonces, por eso le digo que mirábamos muchas empresas, antes de la ley que le permitía a una persona ser socio, mirábamos con cantidades grandes a una sola persona y con una minúscula una de ellas, ¿verdad? Como la ley dice que puede ser de valor desigual, dice, pero tienen que ser múltiplos de 100. ¿Cuál es el órgano directivo supremo? Pues es la Asamblea de Socios. Es la Asamblea de Socios, es el órgano supremo, y habría que ver cómo queda establecido en los estatutos de esta empresa, ¿verdad? Cómo queda en lo que es porque hay modificaciones que se pueden hacer y que pueden quedar plasmadas cuando se constituyen una empresa. O sea que el reglamento interno, diríamos, de esta empresa lo establecen los propios socios. Eso ya no está establecido, no depende de la ley, sino que... Lo establecen, es un acuerdo entre los socios, pero no tiene que ir en contra de la ley, ¿verdad? Porque la ley siempre prevalece. Ok, y es interesante el poder ir aclarando esto. El tema de quienes tienen capacidad para declararse comerciantes individuales y también ser socios de una sociedad de responsabilidad limitada, porque vamos hasta ahí en la conversación. Claro que sí. Mira, para ser declarado comerciante individual, pues tienes que estar en el goce de tus facultades. Tienes que ser ciudadano, tienes que ser mayor, o sea, tienes que tener de 18 años para arriba. Hay gente que cree que solo los de 21 años pueden declararse comerciantes, pero no, también pueden las personas que tienen 18 años, siempre y cuando, pues, en la misma escritura, se pueden comparecer las personas que tienen la patria potestad sobre él diciendo que lo habilitan para ser comerciante individual. O ser comerciante social. Entonces, después de los 18 años... Perdón, no estar bajo prisión también, ¿verdad? Sino que estar con el goce de sus derechos civiles y sus facultades mentales también. Claro, después de los 18 años no hay ninguna dificultad. Y interesante esto también. Se puede ser, recuerda que una persona de 18 años es menor de edad todavía. Hay mucha gente que se confunde y siempre tenemos que estar aclarando esto porque dice la gente, yo tengo 18 años. 18 años en Estados Unidos sí ya tú puedes hacer todos los actos que tú quieras, pero aquí en Honduras no. Aquí todavía eres menor de edad, pero puedes ser declarado comerciante siempre y cuando las personas que tengan sobre ti la patria potestad, o sea, los padres, te autoricen para que lo seas.
Es correcto. Ahora, vamos al otro extremo, las personas de la tercera edad. Algunas veces, digamos, personas ya muy adultas dicen yo quiero crear una empresa y forma parte de una empresa. ¿Qué mecanismo se sigue para determinar que está en sus facultades mentales para poder llegar a una situación de estas? Bueno, mira, ese es un requisito, que la persona esté con sus facultades mentales. Realmente el notario cuando llega una persona, porque tiene que ser ante él, y mira situaciones extrañas, mira que no hay como mucha cordura, coherencia, o que la persona no está clara con el acto, puede pedir entonces una constancia médica al respecto, decir este acto no se puede llevar porque la persona no hay una seguridad que esté en todas sus facultades mentales. Entonces puede rechazar el acto también, para decir no se puede. Porque es uno de los requisitos, que la persona tenga sus facultades mentales, o sea, que sepa a qué está, qué es lo que está haciendo, qué compromiso está adquiriendo. Correcto. Ahora, regularmente en lo que es comerciante individual, se tiende a ponerle nombre a una empresa. Y resulta que cuando usted va y compra un vehículo, o compra una vivienda, o compra cualquier artículo, y le pone el nombre de la empresa, o va a solicitar un préstamo a un banco, realmente a quien califican no es a la empresa, a quien califican es a la persona, cuando es comerciante individual. Sí, por lo que te digo que responde con todo. Entonces lo que quiere ver, lo que se quiere ver es si tiene cómo responder ante la deuda. Recuerda que los bancos, las cooperativas, las financieras, la idea no es quedarse con los bienes de las personas. La idea es prestar y tener una ganancia sobre ese préstamo. O sea, es el mover del dinero. Entonces lo que quieren ver es si hay capacidad de pago. Si hay capacidad de pago. Entonces hacen los análisis, miran si tiene capacidad de pago. Y que en caso de incumplimiento tiene cómo responder también, ¿verdad? Que son el tipo de garantías que puede presentar esa persona, ¿verdad? Pero sí hay préstamos a nombre también de las empresas, ¿verdad? Cuando miran que las empresas tienen estados de cuentas saludables y que tienen cómo responder también, ¿verdad? Que presentan garantías. ¿Podría ser más ventajoso entonces? Préstamos mixtos, digamos, que lo sacan a nombre de la empresa tal, pero que comparece como garante, como un garante hipotecario, uno de los socios o una persona X que presta su casa para que garanticen. Tal vez la empresa no tiene una garantía fuerte, viene comenzando, entonces puede comparecer fulano de tal, ¿verdad? Como representando a la empresa, pero también como un garante, o cualquier socio o cualquier persona que quiera presentar como garantía un bien inmueble, ¿verdad? Podríamos decir que entonces en este caso por eso es más saludable la sociedad de responsabilidad limitada, más que la de comerciante individual. Sí, o sea, es más fácil el manejo. Y la responsabilidad, como les digo, llega hasta donde la empresa responde, ¿verdad? O sea, no a los bienes personales. También están las sociedades anónimas, que es la que existe bajo una denominación social con un capital fundacional dividido en acciones, en la cual los socios limitan su responsabilidad al pago de las acciones que hubieran suscrito, ¿verdad? La denominación se formará libremente, pero con referencia a la actividad social que tiene la empresa. ¿Qué pasaba con la sociedad anónima? Que pues tiene acciones porque estaba pensada para que incluso participara en la bolsa, ¿verdad? Estuviera en situaciones bursátiles. Sin embargo, era para empresas más grandes, que empezaban más grandes. ¿Por qué? Porque la SRL no puede tener más de 25 socios, la SA sí la puede tener, sí puede tener más de 25 socios. Sus acciones pueden ser nominativas o pueden ser al portador, o sea que tal vez empezaron los socios tales, pero a la hora de la hora se han venido vendiendo las acciones, y tal vez ya no son ni siquiera los socios fundacionales los que están. Pero sí daba mayor amplitud para hacer muchos movimientos comerciales y, como te digo, muchos movimientos bursátiles, pero sí es de un manejo un poquito más complejo y
¿qué te voy a decir? Está pensado en grandes organizaciones. Sí, ya aquí es hablar de grandes instituciones, pero por ejemplo... Incluso el capital fundacional es más alto. Sí. Entonces, por eso era más fácil declararse SDRL que una SA, ¿verdad? Una SA tal vez cuando la SDRL ya había agarrado más fuerza, había gente que quería entrar, entonces la convertían después en una SA. Está, por ejemplo, en el sector cooperativo. Tiene que declararse cuál es el mecanismo para crear una cooperativa. La cooperativa es una sociedad también. Son 30 personas que conforme ley que se pueden unir para hacer cualquier tipo de cooperativa, que hay de ahorro y crédito, hay también para producción, hay diferentes ramas de cooperativas. Y tienen que unirse, pero mira, la cooperativa para mí, este sector a mí me gusta bastante realmente y lo apoyo bastante y tiene una visión social que me gusta. Recuerda que en un banco es un grupo pequeño de personas muy privilegiadas las que son los dueños y los que quedan con las ganancias. Con las cooperativas tú eres el dueño, o sea, cada cooperativista es dueño de la cooperativa y tiene definitivamente una visión social que es apoyar y que salgan adelante los miembros integrantes, ¿verdad? Hay poder de decisión a través de las asambleas y las utilidades se reparten entre todos los cooperativistas, después de sacar los gastos administrativos y los gastos legales que exige ahora Consucop, ¿verdad? La ley y Consucop, que es el que regula las cooperativas. Después se dividen pues, las ganancias entre los socios. Entonces realmente es una visión muy, muy bonita, aparte que las cooperativas no es tan engorroso sacar los préstamos y mantienen todavía sus tasas bajas, o sea, más bajas que una financiera, más bajas que un prestamista. ¿Qué le puedo decir? Hay una que está al 12%, al 14%, hay otra que está al 17%, pero de eso, si tú sacas un préstamo, al final del año, de lo que tú pagaste, algo te va a retornar porque tú eres dueño. Así que lo que es el cooperativismo, las sociedades cooperativas, para mí, son un éxito y creo que el gobierno las debe de apoyar un poco más. La única limitante que tiene la cooperativa es que tal vez los préstamos son a 15 años. Un ejemplo, son plazos de hasta 15 años, pero ahora con los convenios con Banpro y el RAP ya están prestando para habitaciones, para casa, con vivienda solidaria también ya están prestando para casa. Y yo creo que el sector cooperativista es el sector donde se debe apostar ahorita. ¿Por qué? Porque tenemos la banca más sólida de Centroamérica, pero casi inaccesible para muchos hondureños. Demasiado trámite, demasiada situación. Y están muy protegidas, se protegen entre ellos y no tienen esa visión social, mientras que las cooperativas sí tienen esa visión social. O sea, te pueden prestar, aunque estés en la central de riesgo, te pueden prestar, aunque tal vez un banco te haya descalificado por algunas situaciones. ¿Por qué? Porque la visión de la cooperativa es que tú salgas adelante. Entonces, es muy bonito esa sociedad. Ahora, es interesante esto y lamentablemente es que muchas veces en el sector cooperativo hay dirigentes o gerentes que tienen el control de la cooperativa y hacen algunas cuestiones que terminan pueden afectar al miembro de la cooperativa. Por ejemplo, comprar un carro de lujo, hacer viajes, hacer cosas que en vez de ese dinero invertirlo y prestarlo a la gente, anda un gerente, un presidente en un vehículo de lujo. Pero yo creo que son de la minoría. No, mira, fíjate que en el siglo pasado, a finales del siglo pasado, hubieron muchas cooperativas que quebraron por el mal manejo de los directivos o porque realmente la finalidad con la que se creó no se dio al final, no se realizó. Pero por eso antes estaba IDECOP, ahora está Consucop. Si tú miras una situación irregular, tú puedes acudir a Consucop. Consucop es el órgano rector. Y también internamente, recuerda que
La cooperativa tiene lo que es vigilancia. Tiene su órgano de vigilancia. Entonces tú puedes ir a denunciar ante el órgano de vigilancia alguna situación y decir, miren, yo quiero saber qué es lo que pasa con esto. ¿Por qué? Porque ese órgano de vigilancia es responsable también solidariamente si ve que hay algo irregular y no reclama sobre ese algo que está irregular, ¿verdad? Entonces, sí, dentro de la cooperativa se ha fortalecido esos órganos de vigilancia, que es una directiva interna también que ellos tienen, y si tú no estás de acuerdo con algo que estás viendo en la cooperativa, tú puedes acudir y que no te dan respuesta dentro de la cooperativa, entonces puedes acudir a Consucop y que Consucop mire esta situación. Y Consucop ha intervenido pues algunas cooperativas. ¿Por qué? Porque ¿sabe qué pasa? Que a veces llegan directivos más que todo por popularidad, pero no por capacidad. Entonces es necesario por eso que las cooperativas que ahora lo están haciendo y lo están haciendo fuertemente, eduquen a sus directivos, que inviertan en lo que es la educación, y no solo a sus directivos, a cada uno de los cooperativistas, porque como hablamos, todos son dueños, que eduquen en la parte financiera para que sepan cómo administrar correctamente los bienes. Aparte de eso, pues el gerente de las cooperativas tiene que rendir una fianza, ¿verdad?, por cualquier situación irregular que la haga. Hemos hablado en esta conversación de la central de riesgo. Es un duro dolor de cabeza para muchos hondureños, y resulta que, por ejemplo, alguien paga a una institución bancaria o a una cooperativa un préstamo, ya no le debe absolutamente a nadie, pero cuando va y dice, quiere solicitar en una empresa de estas que venden artículos de electrodomésticos, o va a una institución bancaria, le sigue apareciendo que tiene esa deuda. Entonces usted tiene que traer una constancia de que usted ya pagó. Sí. La central de riesgo, que, sí, lo que pasa es que la central de riesgo no responde por los daños que le hace a la persona. Yo no sé, realmente es mi opinión personal, claro, ¿verdad? Yo no sé realmente qué tanto beneficio traiga la central de riesgo para el hondureño que anda en la calle, sinceramente. Porque es cierto que es una herramienta para ver la actitud de la persona, ver si paga o no paga. Sin embargo, creo yo que han habido ciertos excesos y eso ha limitado mucho a la gente a tener un acceso. De repente antes una persona no sabía mucho cómo administrar sus bienes por su inmadurez, por su juventud, porque no tenía conocimiento, pero esa persona puede ir cambiando, puede ir mejorando, puede ir sacando cursos para entender cómo administrar mejor su negocio o su vida y mejorar. Entonces la situación en que ya queda como un récord de esa persona, y eso siento yo que generó más una brecha de desigualdad en la población hondureña, ¿verdad? O sea, negando el acceso a varias personas y dándole la libertad a otras. Entonces, no es que estamos nosotros con la cultura de no pague. Claro, si usted adquiere una obligación, tiene que pagarla. Si usted adquiere una obligación, tiene que responder. Antes de adquirirla, de hecho, tiene que saber si va a poder responder o no va a poder responder, porque si no le va a llevar consecuencias legales. Sin embargo, creo yo que la central de riesgos... siento yo que, por ejemplo, digo que ciertas cooperativas han sido un poquito más flexibles en cuanto a la interpretación de los datos en la central de riesgo, más allá de lo que son los bancos. Pero sí, a nivel de población ha generado desigualdad, una mayor desigualdad, siento yo. Ahora, en este sentido, sí hay desigualdad, pero también yo creo que es como complicidad de las mismas instituciones, porque los datos de una persona son algo sagrado, pero usted va a cualquier tiendita y le dicen, deme su tarjeta de identidad, y ahí ya saben si usted tiene dinero en un banco, cuánto tiene de repente depositado, si está al día en su cuenta, si no está al día en su cuenta. Alguien tiene la oportunidad de tener su información en segundos. El tener control sobre estos datos.
y a veces ni te ponen a firmar. Hay algunas que te ponen a firmar que nos permiten, nos autorizan para que nosotros revisemos en la central de riesgos su historial. Que en los documentos que la gente firma sin leer por lo general, Sí. ahí va una clausulita como esa, pero hay algunos que ni siquiera lo ponen y sí, como tú dices, el acceso a la información de la persona, pues ahí está, por eso te digo, entonces siento yo, si lo valoramos, no sé si esta herramienta ha funcionado para el bien de aquí, de nuestra sociedad o no. Ahora sí sé que había un desorden, que hubieron muchos excesos, muchas estafas y que había que ver algo regulador. Eso sí, ¿verdad? Pero siento yo que la interpretación de lo que está ahí en la central se ha excedido a veces un poco. Pero bueno, ese es un tema que te diría muy cuestionable. Ahí está la central, ahí está la información. Lo que les aconsejamos nosotros a las personas que vienen comenzando sus actividades económicas es que cuiden mucho su récord crediticio, ¿verdad? Para tener puertas abiertas donde quieran. Ahora, ¿qué pasa cuando hay situaciones como las del año pasado? Pandemia, que hay 2 huracanes que azotaron al país, personas que perdieron todo. Yo estuve en la costa norte y yo lloraba. Yo soy sanpedrana, recuerda, y fui a San Pedro y ver solo la entrada desde Pimiento, todo tan devastado, la Lima devastada, gente luchadora que yo conocí que quedó sin nada, absolutamente nada. ¿Cómo va a responder ante una situación económica? Me imagino que a muchos los van a llevar a la central de riesgo, pero no es porque la persona sea sinvergüenza, sino que hay situaciones que se están dando ajenas a la persona y que afectaron tal vez su negocio. Entonces sí considero que a nivel de gobierno debería de ver la situación como se está ahorita en el país y tratar de hablar con esas entidades, ¿verdad? De que, que tal vez se consideren esas circunstancias. Y hay otra situación que es importante en esto. Cuando se organiza una sociedad de responsabilidad limitada o una sociedad anónima, alguien dice, bueno, pongo esta casa, puede poner una casa, un vehículo como parte del capital inicial de una empresa. Sí, porque puedes, sí, claro que sí. Sí lo puede hacer. ¿Y Pero, cómo te explico? Sí lo puede hacer como parte de la empresa. Tiene que ser el traspaso a nombre de la empresa, ponerlo como parte, como su aportación. Claro que sí, se valora el pero bien y se le pasa a nombre de la empresa. Sí, pasa a nombre de la empresa. Puede pasar a nombre de la empresa. Otros lo que hacen es que si la empresa, como yo les explicaba antes, que si la empresa necesita un préstamo, pero la empresa no tiene cómo responder, es una de 5,000 empiras, digamos, ¿qué hace? Pero Juan Pérez tiene un vehículo, entonces se va y se presenta como un garante. Un garante que puede ser hipotecario si es un bien inmueble o un garante de una garantía inmobiliaria que puede ser de un mueble, que puede ser un auto, ¿verdad? Que puede ser. O sea, un ejemplo. Tú tienes una sociedad y tú me conoces a mí y me dices, mira, yo necesito un préstamo. Préstame un terreno que tú tienes ahí a tu nombre. Y yo no te voy a dejar mal. Y yo te tengo la confianza a ti que para hacerlo, yo puedo hacerlo. Aunque no tenga nada que ver con la empresa. Porque lo que garantiza la responsabilidad a la institución es el bien inmueble. Y el ius persequendi es sobre esa propiedad. O sea, no es por mi persona, sino que es a la propiedad. O sea, si tú no pagas, lo que van a hacer a mí es quitarme la propiedad, no por ser Fabiola Rosa, sino que porque yo puse la propiedad como garantía, y el ius persequendi en una hipoteca, en una garantía, es sobre la propiedad. O sea, incluso yo podría vender esa propiedad y ser otra persona la dueña, pero como está garantizando un préstamo de la empresa suya, y si usted no cumple, aún así, aunque está en nombre de un tercero, la pueden quitar. Muy bien. Ahora, el comerciante individual, alguien se declara comerciante individual,
pero en algún momento tiene alguna dificultad, o tiene que salir fuera del país, o está enfermo, o se dedica por algún tiempo a otra actividad. ¿Puede trasladar la responsabilidad como comerciante individual a otra persona? Las obligaciones es personal. Lo que puede es tal vez nombrar una persona que le administre el establecimiento que tiene abierto al público. Eso sí lo puede hacer, pero sería siempre un empleado. Siempre sería un empleado. Exacto. O sea que no, la responsabilidad la asume siempre. Y le pongo un ejemplo. El que va a la administración pública, se convierte en ministro, en director, o puede ir a un cargo de elección popular, no puede, la sociedad de responsabilidad limitada responde por todo. Lo de comerciante individual, él responde por todo, aunque diga, no, en este momento, mediante un documento, dejo a mi hijo o a un gerente que él es responsable de todo el actuar dentro de la empresa que tengo como comerciante individual. No, él responde, siempre, no evita su responsabilidad, no le evita su responsabilidad. Lo que puede hacer es la venta del establecimiento, se la puede vender a su hijo. ¿Qué le puedo decir? Y él siempre es el comerciante individual, pero ya no tener ese establecimiento, comercial. Que una cosa es el establecimiento, usted como comerciante individual puede tener varios establecimientos al público, zapatería tal, venta de comida tal, venta de baleadas tal, un ejemplo. Puede tener varios establecimientos bajo la cobertura de comerciante individual. Entonces, cuando una persona ya por X o Y razón se va, puede vender un establecimiento. Ahora, también nos vamos a meter aquí en un camino un poco escabroso porque es el aspecto religioso. Las organizaciones religiosas están obligadas ahora por el Estado a tener que reportarse como tales, convertirse en organizaciones no gubernamentales, ONG. Sí, tienen que, la DIRSAC, antes la URSAC, ahora ya la subieron a nivel de dirección, es la que regula pues las iglesias. Recuerda que al principio solo se reconocía como iglesia la Iglesia Católica, después pues entró las otras religiones también, está la Iglesia Evangélica que a nivel de Honduras es muy fuerte, casi están igual en número de congregarse, ¿verdad? De personas que se congregan y sí las regula la DIRSAC. Tienen que presentar quiénes son los directivos todos los años, tienen que presentar ante la DIRSAC también sus estados de cuenta y las iglesias logran de un beneficio que se tramita a través de franquicias donde están exoneradas de algunos tipos de impuestos, ¿verdad? Pero para que se dé esa exoneración, tienen que pasar un proceso, incluso pueden el gobierno supervisar si efectivamente lo que están recibiendo está siendo enfocado, o sea, lo que está siendo exonerado está realmente siendo enfocado a los proyectos que ellos están diciendo que van a hacer, pero sí están actualmente reguladas por esa dirección. La DIRSAC pertenece a Gobernación. Pero sí es obligatorio entonces que organizaciones de este tipo tengan que estar sometidas a la ley. Sí, o sea, no se van a meter en el culto, no es que el gobierno dice, no, usted no puede alabar con las manos para arriba, ni tener la alabanza así, ni cerrar los ojos a la hora de orar o andar con velo, o no. El gobierno no se mete en la forma de culto, porque tenemos libertad de culto aquí en Honduras. Lo que sí es que regula, como les digo, quiénes son la directiva, regula también cómo están manejando las situaciones, ¿verdad? Económicas, en el sentido de que sí pide que se den los estados financieros, que revisarlos, y ver también lo que les hablaba, ¿verdad? Si la parte que está siendo exonerada está siendo utilizada correctamente para evitar lo que son abusos. Los bienes de una iglesia, ¿a quién pertenecen? ¿Al pastor? Una iglesia. No.
Si lo compraron en nombre de la iglesia, es a la iglesia. Y en caso de que en algún momento desaparezca la congregación, ¿quién es el responsable de tener que responder por esos bienes? ¿A quién le quedan, pues? Hay que ver si nombraron recuerda que las iglesias tienen sus estatutos también. Entonces ahí tienen que ver la forma de la liquidación de la misma, o sea, de cuando se cierra una iglesia. Entonces, ¿qué va a pasar con esos bienes? Porque pueden venderlos o pueden pasarlos a otra iglesia, a otra institución sin fines de lucro. O también al Estado, a la municipalidad también, ¿verdad? Pero ahí lo que pasa es que mucha gente, antes de que se termine el proceso de cierre, lo que hace son vender los bienes. Me imagino que tú lo dices por si alguna persona algún feligrés se quiere quedar con el bien de una manera gratuita. Sí. Pero eso tiene siempre responsabilidad, que puede ser demostrada. Ok. Y es importante porque también... la asamblea puede decidir donar. O sea, no se le puede negar el dominio a una personalidad jurídica. Entonces, recuerda que el dominio te da opciones de que si tú quieres vender, si tú quieres grabar, si tú quieres donar. Claro. Pero tiene que quedar un documento que ampare esa situación y tiene que haber una asamblea que lo decida. Ahora, abogada Fabiola Rosa Vigil, más lo hemos mencionado con el objetivo de que si hay iglesias que todavía no han hecho lo pertinente, lo hagan para evitarse problemas posteriores, ¿verdad? Y en esta situación. Ahora, claro, es muy sensible el trámite, si no pide mucha situación en el SAC. Y le diré que están siendo muy rápidos ahorita en resolver. ¿Qué le voy a decir? Pues las veces que yo he ido, sentía yo que antes era un poquito más engorroso, ahora no, es más rápido. Tú presentas toda la documentación y pronto te resuelven. O sea, pero sí tienes que hacerlo en los primeros meses del año, tienes que presentarlo para que estés legal, ¿verdad? Para que todo no haya ningún problema, que no hay que esperar a ser requerido, sino que uno presentar la documentación a tiempo. Y la del SAC no es que anda persiguiendo las iglesias, ¿verdad? Sino que tiene la documentación que por ley pide. Claro. Ahora, esto de sin fines de lucro, yo veo instituciones, por ejemplo, educativas, dicen sin fines de lucro, pero cobran unas barbaridades en las colegiaturas y veo que esas empresas sin fines de lucro van creciendo. Una escuela que empezó con 3, 4, 5 aulas, ahora son majestuosas y hablan de sin fines de lucro. ¿Dónde va a parar todo ese dinero que cobra una institución y cuáles son los requisitos para crear una institución sin fines de lucro y cuáles están calificadas dentro de ese ámbito? Es que mira, sin fines de lucro es que en vez de que el dinero le quede a una persona como beneficio, se reinvierte en la misma sociedad. O sea, no se está buscando una utilidad económica, sino que más que todo el expandir una visión. Entonces, sí, tú dices, algo puede comenzar pequeño y después ser grande. ¿Por qué? Porque no es que va al bolsillo de una persona, sino que se reinvierte. Entonces, es más que todo el perseguir una visión. Pero si hay algo que uno considera que no está correcto, volvemos a lo mismo. Hay mecanismos internos dentro de cada organización. Está un fiscal al que tú puedes decirle, mire, esto no me parece. Está en las reuniones de asamblea donde se toman ciertas decisiones y si la asamblea no está de acuerdo en la forma con que se está administrando, lo puede cuestionar a los administradores, incluso removerlo, ¿verdad? Hay muchos mecanismos internos, pero si no, pues están los órganos reguladores con los que uno puede acudir para que sean citados pues las personas de la institución. Porque eso sí, eso se da en todo nivel, ¿verdad? Eso se da, hay muchas ONG que han sido cuestionadas también, ¿verdad? Por el uso de fondos y todo lo demás. Pero así como hay ONG que se abrieron para esa situación, hay muchas ONG que sí están cumpliendo su función
y que sí están dando un aporte social a la comunidad, que están haciendo cosas que tal vez uno esperaría que las hiciera el gobierno, pero que el gobierno no lo puede hacer porque somos un país del tercer mundo que con un ingreso per cápita no muy alto. Por lo tanto, el gobierno no lo puede hacer todo y nosotros somos ciudadanos y tenemos cierta responsabilidad sobre nuestra sociedad. Entonces hay ciudadanos que se levantan y dicen, no, pues yo me voy a dedicar a cuidar a los niños de la calle, o yo me voy a dedicar a ayudar a las mujeres que están sufriendo violencia doméstica. Entonces sí, no podemos desmeritar esas visiones. Y esas visiones crecen. ¿Por qué? Porque hay gente que les aporta, hay gente que les dona. Lo que hay que ver es que el uso de esos ingresos sea el correcto y que realmente vaya en beneficio de apoyar a más y más personas, de que la visión corra, no en sí a un abuso o un beneficio personal. Y en este caso, entonces, organizaciones no gubernamentales, ¿podemos hablar de patronatos? Los patronatos están, la municipalidad está muy pendiente de ellos. Los patronatos... Son una dependencia más municipal. Con la municipalidad es la que se encarga y mira que ahí sí hay conflictos con los patronatos porque es entre vecinos, que este me puso la basura, que este no me quiere poner en el listado. Cuando hubo regularización predial también... se levantaron mucho los patronatos porque sin una constancia de un patronato no te daban la casa o el predio que había sido expropiado por el gobierno y eso a veces pasaron muchos abusos porque cobraban la constancia algunos patronatos muy alta, ¿verdad? O había que llevarse bien con el presidente del patronato, si no, no le daban constancia, por lo tanto no podía tener opción a que le entregaron un título de su propiedad. Entonces sí, todo órgano necesita un control, todo órgano. Ahora, ¿quién lo tiene que ejercer? Pues si tú eres parte de ese órgano, no esperes que venga otro fuera y que lo haga. Tú tienes que denunciarlo, tú tienes que hablar, pasa esta situación, no nos parece eso, o infórmenos sobre eso. Y si no encuentras eco, pues hay que pasar a la institución reguladora, pero sí, todo organismo tiene que tener que internamente tiene que tener regulaciones, ¿verdad? Porque el exceso de poder, pues en arca abierta hasta el justo peca, ¿verdad? Entonces la ley en eso es sabia y siempre deja organismos de supervisión. Lo que pasa es que la gente, por lo general, no denuncia o no los usa. El problema de aquí, de nuestro país, es que la gente no denuncia. Ahora, esa situación, con la nueva generación, la generación de los millennials, como que ya va empezando a cambiar. Ya la gente como que ya está perdiendo el miedo de hablar. Claro. Ahora, me he sorprendido porque en algunas comunidades dice, y está el rótulo ahí, antes de comprar usted una propiedad, tiene que consultarle al patronato de la colonia y son propiedades no que están en litigio, sino que son propiedades que ya la persona tiene su escritura pública. Pero le advierten que usted tiene que ir a hablar primero con el patronato para ver si el patronato acepta que usted vaya a vivir ahí. ¿Esto violenta algún precepto constitucional? Claro que sí, le están violentando el dominio y no tienen por qué hacerlo. O sea, la afiliación a un patronato es voluntaria. Entonces, no se le puede obligar a una persona. Todo es voluntario. No se le puede obligar a que pague una cuota, no se le puede obligar a que se ingrese, no se le puede obligar. Entonces, esos son excesos. Entonces, ¿qué le puedo decir? Esos son excesos. Y sí, lo entiendo lo que usted dice. Hay patronatos que se creen dueños completos y que como que te tienen un cacique arriba, entonces, pero son excesos. No tiene por qué ser así. Bueno, que no dejan pasar a personas que ponen una tranca, la tranca usted tiene libre acceso. La Constitución, las leyes de Honduras le dan el libre acceso. Entonces,
se trabaja mucho con la ley del más fuerte, como dicen acá en Honduras, pero no precisamente que sea algo correcto, ¿verdad? Dialogar con usted, abogada Fabiola Rosa Vigil, sí que es agradable. Si esto hubiese sido un examen, tendría que tener el 150%, porque ha ido contestando, ha ido contestando en función de esa necesidad de cuestiones que el hondureño, mire, muy pocas veces en los medios de comunicación se abordan estos temas. El poder decirle a la gente cómo se puede constituir en comerciante individual, cómo puede crear su empresa. Todo el mundo dice, no, abrir una página en el Facebook y por las redes vos empezar a trabajar. Pero eso tiene una responsabilidad también. La gente debe constituirse, ya sea como comerciante individual, como una empresa de responsabilidad limitada o una sociedad anónima. O sea, que estamos obligados. Ahora hay empresa por línea donde con formularios entras y te constituyes. Sin embargo, yo siempre recomiendo el buscar a un abogado. Hay gente, mira, yo tuve un programa de televisión por 6 años donde dábamos consejos legales y yo quedé con mi corazón de tanta gente que pierde oportunidades o pierde sus bienes por no consultar a veces a un abogado. Y te diré algo, los abogados no somos como otros gremios que si tú te sientas ya saben que son 1000 y pico de lempiras solo por sentarte que te den una receta. Nosotros no, la mayoría de los abogados al principio, por la visión social siempre, casi las primeras consultas o se cobran con un valor muy mínimo o no se cobran. Entonces, ¿qué te puedo decir? Mucha gente se sentía alejada del abogado, miraba al abogado como alguien que le quería sacar el dinero, como alguien que le iba a hacer algún daño, cuando más bien el abogado está para solucionarle los problemas y evitarle los problemas que pueda tener. Entonces, a veces por una consultita pequeña, perdían sus bienes y sus propiedades o perdían sus derechos. Entonces, sí es necesario, y gracias que tú estás abriendo estos espacios para que la gente los escuche, entender que hay cosas que son legales y que tienes que consultarlas para evitarte problemas en un futuro. Y que realmente acudas pues a un profesional del derecho que te pueda aconsejar bien. ¿Su oficina aquí en Tegucigalpa dónde está ubicada? Por si hay alguien que tenga el deseo de acercarse y hacerle las consultas necesarias. Claro que sí, estamos en Florencia Norte, en la calle principal de la Florencia Norte, enfrente del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras. Ahí tenemos el bufete de Rosa y Asociados. Interesante esto porque, como usted dice, a veces también el temor de la gente va dejando correr y quiero contarles que en el caso de la abogada también tiene especialidad en el tema del Instituto de la Propiedad, en todo esto que tiene que ver con si alguien tiene una propiedad y lo enredan tanto, le dicen, no, que la vas a perder, que esa propiedad no es tuya, que alguien se llevó la escritura y que aquel tiene la escritura, se pueden llevar 1000 escrituras, porque lo que vale, ¿qué es lo que vale? Y ya para finalizar, abogada, en el caso particular de eso que ocurre muchas veces, que no, es que yo tengo problemas porque mi hermano se llevó la escritura de la propiedad o mi hijo me llevó la escritura. ¿Qué valoración tiene el hecho de que alguien se lleve una escritura? Hay una manera solucionable porque por eso es el registro de la propiedad, porque ahí queda constancia de los actos. Ahí queda una copia de esa escritura. Entonces, si alguien se llevó una escritura pero usted tiene una fotocopia de esa escritura, simplemente puede pedir una íntegra al Instituto de la Propiedad y con esa íntegra puede realizar actos, porque es como que usted tenga la escritura, pues lo que determina esa íntegra es si efectivamente hay una compraventa a favor de fulano de tal, el dueño de esta propiedad es fulano de tal, tiene los derechos fulano de tal. Entonces, y podemos darle muchos consejos también, ¿verdad? También una segunda copia notarial. Hay varias cosas que se pueden hacer, pero los esperamos ahí en el bufete y lo vamos a aconsejar con todo el agrado del mundo. Pero sí, siempre hay solución, siempre hay manera de cómo solucionarlo. Muchas gracias, abogada Fabiola Rosa Vigil, el habernos acompañado esta mañana. Dios nos dará la oportunidad en el futuro de poderla tener para que abordemos otros temas
que son de interés en el campo legal y que a veces, como usted lo decía, por pequeños detalles, por no conocer la ley, terminamos enredándonos cuando podemos buscar un mecanismo de solución. Mira, y un consejo, pero un consejo que siempre yo doy, si tú vas a comprar algo, un bien mueble, un bien inmueble, y no estás seguro del documento que te dan, porque hay documentos que parecen escrituras que hasta con timbres y todo, pero que son documentos privados, no son documentos públicos, mejor lleva ese documento ante un profesional del derecho y que él te pueda decir si realmente ese documento es el correcto conforme la transacción que tú quieres hacer. Eso te va a evitar mayores conflictos. Hay mucha gente que se cree ser dueña de alguna propiedad y resulta ser que no es dueña de nada. Así que es necesario que tú consultes primero. No te quedes con la duda, no te dejes llevar por la primera impresión, sino que consulta, más que todo si vas a poner tu dinero en esa situación. Muchas gracias, abogada Fabiola Rosa Vigil, por habernos acompañado esta mañana en el Sol de las Noticias, en lo que corresponde a la entrevista. Le agradecemos su presencia, como también la audiencia, gracias a la gente que nos sigue a través de la radio, a través de la televisión, a través de las redes sociales. Gracias por estar siempre pendiente del único y más completo canal de noticias. A nombre de Carlos Martínez Munguía, yo soy Javier Aguilera y les invito a que continúen con la programación de Canal 36. Nos vemos al mediodía, en Mediodía de Noticias.